No tengo nada que esconder en mi vida transparente. Ya Cristo ha quitado en su morir las cosas raras del ayer. No tengo nerviosismos de prever desgracias que me puedan suceder. La paz ha inundado ya mi ser y no hay por qué temer. Agradecer está lleno de amor y fe. La Biblia, el mate y el amanecer renuevan mi fervor por él. No tengo grandes cosas que contar, no tengo ni siquiera un buen pasar. Mi vida es tan sencilla que al final cabría en un cantar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. La vida me dio mucho y me quitó, y a Dios se lo agradezco yo. Y el único recuerdo que quedó fue cuando Dios me perdonó. Entonces Dios llevó mi ansiedad, entonces no he servido bien o mal. Lo cierto es que Él logró simplificar el lío de mi andar. Si un día alguien me quisiera robar, no mucho se habrá de llevar. Mi único legado y capital está en el banco celestial. Pero puedo acostarme y descansar, puedo mirar de frente y continuar. No hay nada que me pueda avergonzar si a Él lo quiero honrar. En Cristo tengo todo, no hay nada que me falte. Las cosas más comunes tienen sabor por Él. Hoy tengo por basura lo que antes me halagaba y habrá de ser mi orgullo poder morir por él. La ra 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 ira, la ra 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 ira, la ra 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 ira, la ra 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 ira. Dios, a través de su palabra, nos habla cada día. Por eso le invitamos a compartir ahora el espacio Palabra de Vida, donde pastores y evangelistas nos ayudan a comprender las enseñanzas de la Biblia. Abra su corazón y recibamos con fe este mensaje. Y comenzaremos entonces nuestro estudio del capítulo 53 con el versículo 13 del capítulo 52. Dios habla acerca de su siervo, su Hijo unigénito, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como relata el apóstol Pablo a los Filipenses en su carta en el capítulo 2, versos 6 al 8. Jesús también dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, como relata el Evangelio de Juan capítulo 6, verso 38. O encontramos también en el Evangelio de Lucas capítulo 22, verso 42, que Jesús en el jardín dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya, sometiéndose como siervo al Padre. Isaías comienza aquí a profetizar acerca del siervo de Dios que habría de venir. Y dice en el capítulo 52, versículo 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Decíamos en nuestro último programa que la palabra hebrea exaltado es la misma que Jesús utilizó en el Nuevo Testamento cuando hablando con sus discípulos decía, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Él se refería a ser levantado en la cruz, en su muerte de cruz, cuando fuera levantado allí para morir. Y yo si fuere levantado, decía. La idea es precisamente la de ser levantado en la cruz. Es allí que él dice, atraeré a todo hombre hacia mí. Las Escrituras han sido descuidadamente interpretadas por muchas personas en cuanto a este hecho de levantar a Jesús. Y si usted entonces levanta a Jesús, usted atraerá a todos los hombres hacia él, ¿se da cuenta? Así que en su ministerio, usted solo levante a Jesús. Inclusive tenemos canciones que expresan esto, levantémoslo en alto para que todo el mundo pueda verlo. Bueno, quien sea que escribió esa canción no tenía un verdadero entendimiento de lo que dice aquí la Escritura, porque ha sacado eso de su contexto. El escritor del Evangelio decía, y yo si fuere levantado, pero eso significando la cruz, levantado sobre una cruz. Aquí el profeta Isaías está prediciendo ese hecho. Y aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Continúa diciendo, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. En el idioma hebreo esto más literalmente lo podemos leer de esta manera, su rostro estaba tan desfigurado que él no podía ser reconocido como un hombre, es decir, un ser humano. Se nos dice en el Evangelio que ellos cubrieron su rostro y lo comenzaron a golpear. O sea, con el rostro cubierto, ellos, así con el rostro cubierto, lo golpearon. Nosotros sabemos como una regla general que tenemos en nuestro cuerpo un reflejo que es prácticamente automático. Cuando vemos que nos tiran un golpe, tratamos de acompañar el golpe para amortiguar precisamente el efecto de ese golpe. Usted de esa manera no recibe todo el impacto que tendría en usted. Si usted no amortigua el golpe, un golpe de sorpresa que uno no ve venir, es allí precisamente cuando uno sale lastimado. Bueno, los chicos que miran el fútbol, que les gusta, saben acerca de esto. Cuando alguien viene corriendo con el balón y es golpeado por la espalda, realmente está en problemas. Ahora, si él pudiera ver al otro que viene, sus reflejos actuarían y acompañaría el impacto de ese golpe. Quizá da un salto o trata de reaccionar y coordinar con él. De esa manera sería mucho más fácil de asumir el golpe. Pero si usted no ve al otro que viene por la espalda y lo golpea
sin que usted tenga la posibilidad de defenderse, allí es donde uno se rompe los huesos. Allí es donde uno queda fuera de juego. Esos golpes por la espalda son los que realmente lo dejan a uno fuera. Bueno, con Jesús, cuando le cubrieron el rostro y comenzaron a golpearle, él no tenía forma de amortiguar el golpe. De esa manera su rostro quedó horriblemente desfigurado. Isaías aquí declara que era realmente impactante, porque dice: ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, continúa diciendo el profeta. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Sí, estimados oyentes, son interesantes profecías acerca de Jesucristo. Él no tenía belleza ni hermosura física en esa condición. En otras palabras, nosotros no seríamos atraídos por él por la belleza física. Pero así como muchos se asombraron al observarlo porque realmente no había parecer ni belleza que fuera atractiva cuando le veían, es que no hay belleza física en esa condición que nos plantea la Escritura como para desearle. No será por la forma bella que nosotros seremos atraídos. Yo creo que es mucho mejor el hecho de que no habrá una forma bella por la cual vayamos a ser atraídos. Porque enfrentemos, la mayoría de las personas son feas. Hay muy pocas personas hermosas, realmente hermosas. La mayoría de nosotros estamos en la categoría de es lo que hay. Pero no es realmente nuestra apariencia lo que atrae precisamente a las otras personas. Ahora, si él fuera una de esas personas hermosas, entonces sería más difícil para nosotros identificarnos con él. Pero el hecho de que no hay belleza en su forma, belleza que sea atractiva, que nos lleve a él, significa que cada uno de nosotros también puede identificarse con él. Porque es la belleza espiritual, es el amor que nos guía a que nos preocupemos por la forma de lucir. Cuando el apóstol Juan estaba en el cielo, según la visión de Apocalipsis, y vio el rollo en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, y escuchó al ángel proclamar con gran voz: ¿quién es digno de tomar el rollo y romper el sello? Al ver que nadie era hallado digno, ni en el cielo ni en la tierra, de tomar el rollo y abrir los sellos, él comenzó a llorar. Y uno de los ancianos le dijo a Juan: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Recuerda, sin belleza que nosotros deseemos. La primera vista de Juan en cuanto a Cristo en el cielo, él lo ve como un cordero que ha sido sacrificado, no como alguien tremendamente atractivo, robusto, galán, que todos nosotros imaginamos que así sería Jesús, sino que el Señor aún lleva en él las marcas de su sufrimiento por usted. Él tiene esas marcas y las conserva luego de su resurrección. Si usted recuerda en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el versículo 25,
Tomás decía, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Así que la siguiente vez que Jesús se muestra a sus discípulos, allí estaba Tomás presente. Y Jesús dijo, ok, Tomás, adelante, pon tu dedo en mi mano, coloca tu mano en mi costado. Las marcas aún estaban allí. Y la Biblia dice en Zacarías, capítulo 12, verso 10, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Ellos le dijeron, ¿cuál es el significado de la marca en tus manos? Sí, en el futuro aún las tendrá. Son las marcas de su amor por ti, estimado oyente. Así que muchos de los que lo vieron se asombraron. No tenía parecido ni hermosura. Esto quiere decir realmente sin atractivo, deseable o una figura atractiva. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Ya en el versículo 3 de Isaías 53 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Usted probablemente tenga alguna imagen mental de cómo debía lucir el apóstol Pablo. Yo leo las epístolas y, claro, pienso en él como un gigante espiritual. Leo en uno de los libros apócrifos, uno de los primeros escritos, una descripción del apóstol Pablo, y lo describe como bajito, delgado, casi enano, cerca de 1,5 metros de alto, con una nariz aguileña, ojos que eran rojos, hinchados, constantemente llorosos. Eso es horrible. Y estoy molesto porque no es como yo me lo imaginaba el apóstol Pablo en absoluto. Con todo, sin ver a la persona es posible amarlo con un atractivo individual y no físico. Es interesante que frecuentemente nosotros asociamos el amor con el atractivo físico y no con las personas mismas. Y eso, créame, es trágico. Es precisamente por lo que muchos matrimonios son realmente un desastre, porque se casan las personas con un rostro, pero no con lo que hay detrás del rostro. Y no hay profundidad de carácter, hay un rostro y nada más. La gente comete errores muchas veces en sus relaciones porque se relacionan físicamente más que sobre la verdadera naturaleza de la persona. Aquí tenemos en cuanto al siervo de Dios, a Jesucristo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, quizá por la impresión y el horror. ¿Alguna vez, estimado oyente, ha mirado algo que le impresionó tanto que no lo quiso seguir mirando y dio vuelta a su rostro? Usted no pudo quedarse mirándolo porque era tan horrible la escena, la situación. Pudiera ser que esta sea su primera respuesta cuando vea las marcas del sufrimiento que Él llevó por usted. Usted no podrá ni siquiera verle como un ser humano. Y eso a uno lo acobarda. Si uno viera a Jesús como estaba tras la golpiza que le dieron cuando fue menospreciado antes de ir a la cruz. Sí, fue menospreciado, dice Isaías 53. Fue rechazado, no lo estimamos. Pero seguramente en ese sufrimiento, en esa muerte, dice el profeta, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Ahora, esto es por lo que es tan ridículo tratar de retenerle a los judíos. La responsabilidad, por supuesto, de retenerle o de adjudicarle la responsabilidad de la muerte de Jesucristo, culparlos y perseguirlos como ha sido la historia de la Iglesia, que han sido perseguidos muchas veces por la muerte de Jesucristo.
Eso es una idiotez totalmente antibíblica. Ellos no son más responsables de la muerte de Jesucristo de lo que lo es usted, estimado oyente, y de lo que soy yo. Somos todos igualmente responsables por la muerte de Jesucristo, porque Él fue herido por nuestras transgresiones. Fue mi pecado el que lo llevó a la cruz. Y fue mi pecado el que le trajo tanto sufrimiento, el que lo golpeó, el que le dio vergüenza. Oh, sí, soy culpable. Esa es la realidad. No deberíamos buscar la culpabilidad más que en nuestra propia culpa, en lugar de perseguir a alguien más, por lo que en realidad nosotros mismos somos responsables. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que, estimado oyente, permítame decirle, somos nosotros los responsables del sufrimiento y de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él sufrió y murió por mí. Murió por usted para poder traernos el perdón de nuestros pecados, para poder traernos a la comunión con Dios. ¿Se da cuenta? Dios creó al hombre en el principio para tener comunión con Él, compañerismo con Él. Ese era el propósito de Dios cuando creó al hombre, que Dios pudiera tener compañerismo con Él. Pero cuando el hombre pecó contra Dios y le dio la espalda, esa comunión, ese compañerismo con Dios se rompió. El compañerismo, la comunión con Dios es santa, es justa y no puede ser restaurada hasta que se haga algo con el pecado. Y es por eso por lo que Jesús vino, para llevar la culpa de nuestros pecados. Es por eso por lo que Él cargó nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestra culpa. Él murió en mi lugar, Él murió en su lugar, para que así por medio de su muerte nosotros podamos ahora venir a Dios para tener verdadera comunión y compañerismo con Dios. Llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor, por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo, por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Desechado en todo quebranto, experimentado como un cordero al matadero llevado,
por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción, oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía, Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de los Salmos y llegamos a este maravilloso Salmo 22. Y en la primera sección encontramos la humillación de Cristo. En la última parte del Salmo encontramos la exaltación de Cristo. Hemos dicho con anterioridad que este Salmo pone una radiografía sobre la cruz de Cristo, de manera que no estamos leyendo los Evangelios ahora, donde usted tiene los hechos históricos presentados en cuanto a la crucifixión, sino que aquí en este Salmo uno penetra a las mismas tinieblas y usted queda allí colgado de esa cruz junto con Él, por decirlo así. Usted puede observar las cosas como Él las observaba. Usted puede sentir lo que Él sentía. Este salmo comienza con un lamento angustioso. Y los últimos 7 dichos del Señor Jesucristo se encuentran en este salmo, dados en forma verbal, es decir, palabra por palabra. O bien tenemos los antecedentes de ellos, es decir, lo que Él dijo. Y aquí tenemos el clamor quejumbroso, desesperado, de este hombre abandonado, desamparado de Dios. En el primer versículo de este Salmo 22 leemos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Lo que aquí tenemos en realidad es el sufrimiento humano del Señor Jesucristo, y queremos poner énfasis en esto, que este es su sufrimiento humano. Lo vemos colgado allí como un hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Escuche lo que dice el escritor de la epístola a los Hebreos, allá en el capítulo 2 de esa epístola, versículo 9. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. De paso tenemos que decir aquí que Él fue hecho un hombre, porque nosotros somos un poco menor que los ángeles. ¿Y por qué? Bueno, escuche lo que dice el texto. Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo en la cruz, para que nosotros, muertos por nuestros pecados, pudiésemos vivir bajo justificación. Ahora, como el hombre perfecto, Él aprendió a depender y descansar en Dios cuando anduvo en este mundo. Él dijo, siempre hago las cosas que le agradan a Él. Y en esa hora tan desesperada y desesperanzada, Él fue abandonado por Dios. No tenía lugar alguno donde volverse. Él no podía ir a Dios. Él no podía buscar ayuda en aquellos que lo miraban al pie de la cruz. Ellos lo estaban crucificando. Y aquellos que eran sus amigos, aquellos que le amaban, estaban imposibilitados de hacerlo. Ahora, ¿por qué desamparó Dios a Cristo? Bueno, leamos el versículo 2. Aquí dice, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Él había sido desamparado por Dios, hemos dicho, y aún así se nos dice aquí que al mismo tiempo Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y el apóstol Juan lo dice allá en el Evangelio según San Juan capítulo 16, versículo 32, He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. O sea que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. Note ahora lo que estaba ocurriendo. Él fue hecho pecado por nosotros. Él era santo, inocente, puro, limpio, separado del pecado. Ahora, ese por qué no es un porqué de impaciencia, no es un porqué de desesperación, tampoco es un porqué de dudas. Esa es mi clase de porqué. Yo le digo a veces al Señor, ¿por qué? Y hay duda en mi pregunta, y a veces hay impaciencia, otras veces hay desesperación. Aquí tenemos el lamento humano de un intenso sufrimiento agravado por la angustia de su vida inocente y santa. Es el grito agonizante y terrible de la soledad de su pasión. Amigo oyente, Él estaba completamente solo con los pecados del mundo. ¿Por qué? Bien, escuche lo que dice el versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Él era santo, Dios es santo. Y cuando Cristo fue hecho pecado, tenía allí que producirse una separación, y hubo entonces una bifurcación entre el Padre y el Hijo. Usted ha notado lo que dice en el primer versículo. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Quisiéramos que usted note eso, amigo oyente. Durante su proceso, Él se mantuvo en silencio. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. O sea que Él permaneció en silencio. Pero sobre la cruz, Él grita como un animal herido, como un león, amigo oyente. Era un grito dolorido, un lamento de angustia indecible. ¿Y sabe, amigo oyente? Ningún escritor del Evangelio lo puede describir. ¿Por qué? Algunos de ellos estuvieron allí y lo oyeron, pero no creemos que ellos hayan podido describir algo así. Luego continuamos en este salmo y leemos en el versículo 4 del Salmo 22, En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Y ellos eran pecadores, pero ellos se habían refugiado en la misericordia de Dios. La muerte de Jesús es diferente, como bien podemos ver. Y ahora se nos dice en el versículo 6, Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bien, notemos esto, versículos 7 al 8. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, Se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Esto llegó a cumplirse literalmente. ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿Cuál fue su reacción a esto? Usted puede darse cuenta que la víctima en la cruz comienza a notar a la multitud brutal, a esos espectadores endurecidos que se mantienen al pie de la cruz, y ellos permanecieron en ese lugar. No tendrían que haberse quedado. Luego que le colocaron en la cruz, tendrían que haber abandonado el lugar. Pero ellos se quedaron allí, lo ridiculizaron, y luego se sentaron y se pusieron a mirar cómo moría. Amigo oyente,
Uno no puede descender más bajo que eso. El veneno terrible y la vileza del corazón humano se esparció en ese lugar como una cloaca abierta, como los dientes venenosos de una serpiente. Pensamos que Saulo de Tarso se encontraba en ese lugar porque él se llama a sí mismo el más grande de los pecadores. Y es allí donde estaban los pecadores más grandes contemplando la crucifixión de Cristo. Pero, ¿cuál fue la reacción de Jesús a todo esto? Escuche esto. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, si él no hubiera dicho eso, ellos hubieran cometido un pecado imperdonable. Él contempla no solo los ojos llenos de odio de los que rodean su cruz, sino que también ve ojos llenos de amor. Notemos lo que dice el versículo 8, mientras esta gente lo ponía en ridículo. Se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele puesto que en él se complacía. Pero ahora, él ve a alguien más, él ve a su madre, y en los versículos 9 y 10 leemos, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. ¿Qué fue lo que él dijo desde la cruz? Mujer, he ahí tu hijo. Y usted recuerda que cuando tuvo lugar el primer milagro del Señor, cuando comenzó su ministerio, su madre le había dicho, no tienen vino. Y él contestó, aún no ha venido mi hora. Aclararemos esto más adelante, pero continuemos ahora. 3 años después, colgado allí de una cruz, él dice, mujer, he ahí tu hijo. Ahora ha llegado mi hora, dentro de 3 días resucitaré de la tumba y aclararé tu nombre. Y él hizo eso. Este es un salmo maravilloso, admirable. Y al seguir leyendo, vamos a tener que tocar los puntos más destacados. Leamos ahora el versículo 13. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. Ese león, creemos, es Roma. Los gentiles estaban allí. Luego en el versículo 14 dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! Este es un cuadro de la crucifixión, y es descrito mucho antes de que llegara a ser una forma de ajusticiamiento público. En una crucifixión hay un exceso de transpiración en la víctima, y se nos dice que su corazón se derritió en medio de sus entrañas. ¿Recuerda usted lo que Juan dice en su relato de la crucifixión? Que cuando le clavaron la lanza al costado, de allí salió sangre y agua. Pensamos que se puede decir, y sabemos que la ciencia médica y que muchos médicos cristianos han explicado esto desde el punto de vista médico, pero desde nuestro punto de vista, él murió a causa de un corazón quebrantado. Juan es quien tomó nota de esto. Ahora en los versículos 15 y 16 de este Salmo 22 leemos, como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. ¿Quiénes son los perros? Esos son los gentiles. Me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Este es un cuadro de lo que uno ve en una crucifixión. Allí es donde horadan y perforan las manos y los pies. Y luego, continuando con el versículo 17, leemos, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Amigo oyente, pensamos que esta fue la parte más humillante de su sufrimiento. Él fue crucificado desnudo, y es muy difícil para nosotros el comprender esto en esta era nuestra de desnudez y de pornografía, cuando los hombres y las mujeres casi no tienen vergüenza en el presente, y donde la desnudez de esta hora revela lo depravados que hemos llegado a ser. Usted sabe que un animal anda por este mundo por lo menos con una piel que cubre su cuerpo. Pero el hombre que ha sido hecho sin esa clase de piel, sin algo con lo cual pueda cubrirse a sí mismo, hoy por lo general se está quitando la ropa sin vergüenza alguna. Eso revela nuestra depravación. Nuestro Señor Jesucristo, opinamos, fue humillado grandemente en su crucifixión, y por supuesto, eso fue un gran sufrimiento para Él. Leamos ahora los versículos 19 y 20 de este Salmo 22. Mas tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. ¡Qué cuadro el que se presenta ante nosotros! Aquí es donde él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Notemos ahora lo que dice el versículo 21. Aquí tenemos un cuadro de la cruz. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos.
En algunas traducciones se dice en lugar de búfalo, unicornio. Creemos que esta última expresión es correcta. El unicornio es un cuadro profético de la cruz romana. Se pensaba que el unicornio era un animal mitológico. Uno lo encuentra en la mitología griega, pero recientes investigaciones han descubierto que existió un animal que tenía un solo cuerno, un animal de tamaño más pequeño que un elefante, muy parecido al rinoceronte. Y usted sabe que hay muchos de ellos que solo tienen un cuerno, que son brutales, viciosos, asesinos. Opinamos que este cuadro de la cruz aquí está representado por este cuerno. Usted sabe que hay dos palabras que se traducen por la palabra cruz. Y nosotros pensamos siempre de la cruz como un madero vertical, cruzado en la parte superior por uno más pequeño, horizontal. Pero usted encontrará que en la palabra de Dios hay dos palabras que se traducen como cruz, y ninguna de ellas quiere decir un poste vertical con uno horizontal en la parte superior. Por ejemplo, allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 40, leemos: Tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora, ¿qué palabra es esa? Esa palabra es stauros. Eso no quiere decir lo que hoy pensamos de una cruz. Y es la misma palabra que el apóstol Pablo usó cuando dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pensamos que eso era nada más que un poste colocado en posición vertical. No creemos que el gobierno romano se haya tomado el tiempo para hacer cruces bonitas, como las que uno puede apreciar en algunos edificios en la actualidad. No creemos que hayan hecho eso para nada. Pensamos que era nada más que un poste clavado en la tierra, y allí fue en donde lo clavaron a él. Ahora, la otra palabra que se utiliza es suya, y eso simplemente quiere decir un pedazo de madera. Se le llamaba un madero, como dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 29. Allí dice: y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Un madero así no tiene la forma de una cruz. Es simplemente un árbol tropical, eso es todo. Esa cruz se convirtió en realidad en el árbol de vida. Y usted recuerda el árbol de vida del jardín del Edén. De alguna forma fue quitado de allí, pero ahora aquí está. Si usted quiere vida hoy, tiene que acercarse a él. Tenemos ahora un cambio radical, completo en este salmo, una verdadera bifurcación. Teníamos los sufrimientos de Cristo, pero ahora tenemos la gloria que debe seguir. Notemos lo que dicen los versículos 22 y 23 de este Salmo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Usted se da cuenta, amigo oyente, que esta es la gloria que debe seguir. Y aquí dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Esto es interesante. Simón Pedro, el día en que él estaba pronunciando un discurso, dijo: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Note ahora que tenemos 2 palabras más pronunciadas por Jesucristo desde la cruz. Para señalarlas, debemos avanzar un poco y leer los versículos 25 y 26. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Aquí tenemos una de estas palabras. ¿Cuál es? El ladrón en la cruz dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. El Señor había dicho: mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Ese pobre ladrón en la cruz encuentra que Cristo pagará sus votos. Él había dicho a Jesús: acuérdate de mí. Y el Señor le respondió: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora miremos el último versículo de este Salmo 22, versículo 31. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Esa es la razón por la cual usted y yo le hemos oído hoy. ¿Que Él ha hecho esto? Sí. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Consumado es. Y es esto. Él ha hecho esto. Él ha finalizado la redención. Fue presentada al mundo hace más de 2000 años. Y Él hizo todo esto en la cruz. Todo lo que era necesario para su salvación y la mía, amigo oyente. Y el punto principal es esa cruz y las 6 horas que Él pasó sobre ella. Él dice:
Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que en esa cruz, en esas últimas 3 horas, en las tinieblas, había luz espiritual. Él pagó allí por su pecado y por el mío, amigo oyente, sobre esa cruz. Amigo oyente, las últimas 3 horas son de suma importancia para usted y para mí, porque fue en esas últimas 3 horas que la cruz se convirtió en un altar de Dios, donde el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue inmolado. Él fue herido de Dios y abatido. Dios lo trató a él como debe tratar a cualquier pecador, porque él tomó mi pecado allí. Él pagó el castigo por el pecado, y por fe yo me puedo apropiar de eso, porque él dijo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será él levantado también, para que todo aquel que en él cree, y ese todo aquel incluye mi nombre, e incluye el suyo también, amigo oyente, y el de todos los que nos están escuchando en este momento. Quiere decir que usted también está incluido, pero también quiere decir que usted tiene que lograr eso por fe, al confiar en Él como su Salvador, aquel que murió por usted en la cruz del Calvario. Y con esto llegamos al final de este salmo que es verdaderamente hermoso, maravilloso. En nuestro próximo programa vamos a observar otro gran salmo, el Salmo 23, el pasaje más conocido de toda la Biblia. Pero usted, amigo oyente, no podría tener el Salmo 23 sin este Salmo 22. Eso indica lo importante que es el Salmo 22. Y aquí nos detenemos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha llegado a su final por el día de hoy. Retornaremos en nuestro próximo programa y esperamos contar con su siempre fiel y amable sintonía. Hasta entonces, pues, amigo oyente, que la fortaleza del Señor sea con usted en todo instante, es nuestra ferviente oración. Manos cariñosas, manos de Jesús, manos que llevaron la pesada cruz. Solo hacer el bien, gloria a esas manos, aleluya, amén. Blancas azucenas, lirios del amor, fueron esas manos de mi Redentor, manos que a los ciegos dieron la visión, con el real consuelo de su gran perdón. Manos que supieron calmar el dolor, oh manos divinas,
bellas, yo confiada estoy. Ellas van guiando pues al cielo. Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial. Después de la tormenta. La vida nos presenta diversas situaciones que preocupan y a veces hasta cargan nuestro corazón. A estas situaciones que parecen que no tendrán una salida adecuada las llamamos crisis. Todos, en más de alguna ocasión, nos hemos visto presionados por circunstancias que no sabemos cómo manejar y que, de no tener cuidado, pueden conducirnos a tomar decisiones inapropiadas. Este incidente pasó durante una época de hambruna. Encontramos a Eliseo en compañía de una comunidad de profetas, esta vez en Gilgal. Dado que la comida escaseaba, uno de los profetas recogió frutos desconocidos y que resultaron ser venenosos. Ahora, con una olla de potaje envenenado y solo 20 panes de cebada, ¿qué hacer para alimentar a más de 100 personas? Parecía imposible. No obstante, Eliseo había recibido la promesa de Dios: comerán y sobrará. Nuestra actitud frente a las crisis es determinante para salir adelante. Cuando permitimos que las circunstancias cieguen nuestro entendimiento, no podemos apreciar que Dios está allí, siempre acompañándonos y presto a venir en nuestra ayuda cuando clamamos a Él. Los cristianos estamos llamados a guardar la calma en medio de las crisis. Al fin y al cabo, es normal que los no creyentes se desesperen porque confían en sus propias fuerzas. Pero no olvide que usted y yo tenemos cifradas nuestras esperanzas en el Creador. Y con Él todo lo podemos. Si bien es cierto, confiar en Dios no es fácil porque estamos acostumbrados a depender de nosotros mismos. Es hora de que en medio de las circunstancias difíciles aprendamos a asimilar el alcance del término confiar. Con la ayuda de Dios nos sobreponemos a las crisis. Meditación escrita por Sigifredo Zabalza, Venezuela. Deleítate en su amor, disfruta su gloria sobre tu corazón. No te distraigas. Permite que tu espíritu le adore. Adórale de tu espíritu. Oh Jesús, gracias por estar aquí en nosotros y con nosotros. Te amamos, Jesús. Tú llenas todo de nuestro ser. Jesús. Cuán admirable eres tú. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cuán admirable eres tú. Cuán admirable eres tú, incomparable
Cristo, verdad y vida eres tú. Cristo, verdad y vida eres tú. Luz que alumbra mi ser, vil verdadera, Señor, Cordero de Dios. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida. Eres tú. Levanta tus brazos y levanta tu voz en adoración. Cuán admirable eres tú, incomparable. Señor de mi vida, eres tú, Cristo, oh Cristo, Señor, Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú, Cristo, oh mi Cristo. Cristo, oh Cristo, Señor de mi vida, eres tú.